Eh, Soy profesor asistente de la Universidad Andrés Bello, profesor investigador. También soy afiliado a la Universidad de Glasgow, porque realizo varios proyectos en Latinoamérica basados principalmente en fauna silvestre y en enfermedades de fauna silvestre. Entonces, si bien voy a tocar más el lado de salud el jueves, me parece que me toca a mí, con respecto a cambio climático, hoy como ecólogo y biólogo evolutivo de formación, voy a hablar principalmente del impacto del cambio climático en la fauna silvestre de los Andes. Vamos a ver algunos ejemplos concretos, algunos en los que yo trabajo que son más cercanos para mí, que son ejemplos de mamíferos. Y la idea es que tengan a lo mejor aquí un punto de vista un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados, que puede ser, como bien lo dijeron, trabajos de modelos de clima, etcétera. Aquí vamos a ver una parte a nivel de especies y no de ecosistemas sobre cómo pueden responder especies y particularmente especies de fauna silvestre, y le haré más hincapié también a los mamíferos, a estos cambios climáticos y aumentos de la temperatura y otros fenómenos que ya se ejercen en estas poblaciones de los Andes. Entonces, lo primero es que yo generalmente doy 3 mensajes para la clase. Y mi mensaje de hoy es que me gustaría que se grabaran, y si se graban estos 3 puntos, yo con eso ya quedo feliz para la clase. Y el primero es que existen pocos estudios sobre la adaptación y la plasticidad fenotípica, lo voy a definir después, de especies, particularmente los Andes, pero esto es general, al cambio climático. O sea, además, y es muy difícil de determinar cuándo, particularmente una especie de fauna silvestre, está respondiendo por adaptación o plasticidad fenotípica al cambio climático en los Andes o en cualquier parte del mundo. Es un problema general. Lo que sí tenemos bastante claro es que para una gran mayoría de especies va a haber una reducción de sus áreas de distribución. Voy a dar algunos de los ejemplos. Y particularmente los Andes, lo veremos por fenómenos que van a una reducción de hábitat cuando uno sube en la altura. Y eso acarrea, por supuesto, que haya menos área para que estas especies estén. Pero también en especies que no son necesariamente tan altas, hay en general, en el caso de los mamíferos, una reducción de las áreas de distribución y una reducción, por ende, también de sus áreas de protección. Y cuando una especie no puede adaptarse y no se puede mover, que es lo que vamos a ver, empieza entonces a sufrir básicamente el cambio climático, con un aumento del riesgo de extinción, y también vamos a ver posibles aumentos de conflictos entre los humanos y su ganado, por ejemplo, y la fauna silvestre. Entonces, ahora voy a ver esos puntos un poco más en detalle. Como ustedes saben, de manera general, tenemos que el cambio climático va a afectar a una especie, en este caso, por ejemplo, el oso anteojudo de los Andes, y vamos a tener, en resumen, yo resumiré así, 4 posibles respuestas de una especie, de una población, incluso de una comunidad, por supuesto, al cambio climático. La primera es que la especie pueda adaptarse y entonces tenga un proceso de microevolución, como se le denomina, en poco tiempo, y un proceso de selección natural donde va a haber una adaptación de la especie y por ende ciertos genotipos van a conseguir aumentar en la población, y eso va a llevar a que la población pueda adaptarse a los cambios de variables en su ambiente. La segunda posibilidad, que es muy difícil y lo veremos después de diferenciar, es la plasticidad fenotípica de una especie, que quiere decir sin una adaptación particular, aunque la plasticidad se puede considerar un tipo de adaptación, pero básicamente sin cambios en los genotipos de una especie. Dentro de la especie hay un abanico de posibilidades de adaptación dentro de un rango, y entonces, por ejemplo, si sube de 1 grado la temperatura, el oso anteojudo va a perder pelo, por decirlo simplemente, y va a poder aguantar ese cambio de temperatura simplemente con una capacidad, una herramienta que él ya tiene en sus genes. Entonces no va a necesitar necesariamente que la especie seleccione otros genes o haya un proceso de selección balanceada o direccional, sino que simplemente va a poder resistir transpirando más, por ejemplo, para muchos mamíferos, a este cambio climático. Si las especies no pueden permanecer en el lugar donde estaban porque los cambios son demasiado extremos considerando su hábitat natural, su nicho ecológico, entonces las poblaciones, y se me movieron los números aquí,
el número 3, van a poder moverse, lo que se denomina generalmente un distribution shift, un cambio de distribución, cambio de nicho, se mueven en el ecosistema, y vamos a ver algunos ejemplos, es lo que está más estudiado. Y si no se pueden mover, como les decía, o no se pueden adaptar, van a sufrir, básicamente, en términos simples, y van a aumentar su riesgo de extinción, y es lo que lamentablemente le acontece a varias especies de fauna silvestre. Para hablar un poco de esta idea de adaptación o plasticidad fenotípica, voy a definir lo que es la plasticidad fenotípica, muy básicamente y resumidamente, la capacidad de un organismo para alterar su fenotipo de acuerdo con las condiciones climáticas, ambientales. Entonces, como lo ven aquí, el camaleón tiene una cierta plasticidad fenotípica para cambiar de color según su ambiente, no necesariamente por cosas de ambiente, también por cosas hormonales, de peleas con otros camaleones, pero digamos que aquí es un ejemplo claro de un animal que puede adaptar según la situación y no tiene que pasar por un proceso de que muten sus genes para poder adaptarse a cambios del ambiente, sino que simplemente dentro de su posibilidad, el camaleón tiene la posibilidad de cambiar. El problema, como les decía, es que la adaptación o plasticidad fenotípica al cambio climático, particularmente en los mamíferos, está muy poco estudiada. Incluso cuando se estudia, es muy difícil de evidenciar. ¿Por qué? Porque es muy difícil de demostrar que una especie está adaptándose en un periodo de tiempo evolutivo corto, que es el cambio climático en nuestro caso, y no simplemente está respondiendo a cambios fenotípicos, y además es muy difícil determinar que eso está debido al cambio climático. Entonces, una muy buena revisión al respecto, publicada recientemente, hace un par de años, Climate Change and Mammals, de Bhutan y Lane, muestran precisamente cuáles pueden ser algunos ejemplos, y la mayoría son de tipo cambio fenotípico ligado a la fenología, y probablemente verán un poco eso con Álvaro, que es básicamente cambios en los timings de ciertas características de historia de vida. Y esta review, que se hizo hace unos años, pero sigue siendo de actualidad, muestra que hay muy poca evidencia de que existen plasticidad fenotípica o adaptación de mamíferos al cambio climático, y aún menos en los Andes. De hecho, en esta review no se habla de ningún caso estudiado en los Andes, y cuáles podrían ser algunas de los fenómenos que sí acontecen si lo estudiáramos. Como le decía, fenómenos muy ligados a la fenología, adelantamiento de periodo de nacimiento, porque las temperaturas cálidas llegan antes, adelantamiento de la migración para alguna especie, particularmente de pájaros, y también cambio en el tamaño del cuerpo o en el número de crías para adaptarse a este tipo de fenómenos. Pero por ahora, y este es el mensaje que les di al principio, pocos estudios al respecto. Y entonces, lo que sí nos hemos focalizado mucho más en cambio climático es cómo van a haber cambios de la distribución espacial de varias especies de fauna silvestre, incluidos los mamíferos u otros, que es donde yo me voy a basar. Y eso se hace de una manera general utilizando lo que llamamos modelos de nicho ecológico, Ecological Niche Modeling, o Species Distribution Models también. Hay una cierta controversia cómo se le dice realmente a estos modelos, pero en mi caso, que soy un novicio en esto, ocupo los dos términos, y es SDM o INM, que lo van a ver muy seguido. ¿Y a qué se refieren estos modelos? Lo que se hace para poder decir dos cosas. Primero, dónde están los animales actualmente, su distribución, su hábitat, y dónde van a estar en el futuro. Lo primero que hacemos, como lo ven aquí abajo, es que ustedes toman datos de dónde está la especie, por ejemplo aquí en México, y le van a asociar a dónde está esa especie varias variables ambientales, y también pueden ser variables de actividad humana, y vamos a llevar eso como si fuera donde están los animales a un espacio en varias dimensiones que van a hacer esta diferencia variable, como por ejemplo elevación, temperatura, humedad, y vamos a ver cuáles de estas variables predicen dónde está el animal. Entonces, por ejemplo, las variables muestran que estos animales solamente están en temperaturas de invierno que tienen que ser más altas de 10 grados, por ejemplo. Entonces, eso es algo que va a permitir
extrapolar los datos de ocurrencia. Como pueden ver, la especie puede estar en todo un país, pero nosotros tenemos datos concentrados. Y la idea precisamente de los Ecological Niche Model es que nosotros podamos extrapolar dónde debería estar la especie, cuál es el hábitat deseable de la especie, y predecirlo según una probabilidad de 0 a 1 en lugares donde no tenemos datos. Y entonces, gracias a eso, nosotros vamos a sacar estos mapas, por ejemplo, al tiempo cero, y vamos a decir, este es el hábitat actual deseable de la especie, y después vamos a ver qué pasaría si en 100 años, por ejemplo, cambiamos la variable temperatura y aumentamos la temperatura de esta especie de 2 grados, hacia dónde se iría el hábitat deseable de esta especie. Y eso es lo que hacemos en los Ecological Niche Model de predicciones. Lo recalco porque la mayoría de los estudios que les voy a mostrar hacen eso. Vamos a tener un mapa de distribución actual, que de todas maneras es una predicción, porque es donde yo creo que está el animal, basado en los datos actuales, y cambiando algunas variables, en particular las variables que siempre cambiamos, que son con respecto a los escenarios del IPCC, y vamos a ver algunos ejemplos de que si sube la temperatura de 2 grados, que si sube de 3, que si sube 1,5, ¿dónde podría ir la especie? Leticia, levanta la Sí, mano. yo Sí. quiero preguntar si para el armado del modelo, lo que predice dónde estaría la especie, eso se corrobora o se calibra con realmente datos de dónde sí está la especie, es decir, cómo se testea que el modelo esté bien. Claro, muy buena pregunta. Efectivamente, en estos modelos generalmente hay, por ejemplo, los modelos tipo MaxEnt, que solamente necesitan presencia, solamente datos de presencia, no donde no está el animal, y después se hacen datos de pseudo ausencia, o sea, aleatoriamente se toman puntos. Efectivamente, lo que uno hace son 2 etapas. Uno tiene la data que va a ocupar para, como se dice, entrenar al modelo, y la data que va a ocupar para validar al modelo. En el caso más simple, uno toma 50% de la data o 80% de la data y crea el modelo, y después ve básicamente si ese modelo le achuntó a la predicción en el otro 20% de la data, que quiere decir, donde están ese 20% extra de los puntos, efectivamente la probabilidad de ocurrencia de su animal es alta. Y eso da un score en los modelos que precisamente nos dice que también qué tan buena capacidad tienen los modelos de predecir dónde efectivamente estaba la especie. Y eso permite, por ejemplo, que si nosotros no tenemos variables del ambiente que realmente influencien dónde está la especie, entonces los modelos no nos van a dar buenos datos, y va a ser como tirar una moneda al aire. Básicamente nos va a predecir en 50% dónde está la especie, y no va a ser bueno efectivamente cuando ocupemos esta data de validación. Entonces, generalmente, o siempre ahora, diría yo, uno deja un poco de data a cierto porcentaje para hacer lo que tú nos preguntas, Leticia, que es validar que el modelo está correctamente asignando alta probabilidad donde están los datos. Se puede hacer dejando datos aleatoriamente, se puede hacer, voy a hacer los datos, por ejemplo, hasta el 2015, y después hasta el 2021 voy a validar esos datos. Hay varias maneras de dividir la data, ¿vale? Entonces, esto es lo que generalmente nosotros jugamos, entre comillas, con datos donde tenemos variables como de temperatura y de humedad, y las cambiamos según los diferentes escenarios de cambio climático, de emisiones de CO2, para ver cómo van a variar las especies en su territorio. Este tipo de modelaje se hace, por supuesto, por ejemplo aquí, para ver cómo van a cambiar los diferentes biomas según las variables climáticas. Y simplemente lo que quiero mostrarles aquí con este paper de Tovar es que tenemos un bioma presente, unas condiciones para, por ejemplo, el páramo, la puna o otro tipo de ecosistemas, y vamos a hacer un modelo para el presente un poco más lejano en este caso, y después vamos a hacer un modelo para el futuro. Y ese modelo para el futuro generalmente, como lo pueden ver aquí en la leyenda, va a ser según el escenario de cambio climático A y B, que quiere decir, no sé, un aumento de 1 grado de la temperatura hasta el 69, y entonces uno empieza a ver, por ejemplo, cómo se van perdiendo algunos ecosistemas que estaban muy presentes en ciertas zonas. Y lo que queremos después, básicamente, a partir de esto,
lo hacemos directamente con las especies, pero es el mismo mecanismo. Uno quiere entender hacia dónde va a ir el hábitat de esa especie y por lo tanto hacia dónde se van a mover las especies. Y esto es lo que vamos a ver ahora con algunos ejemplos, ¿cierto? Tenemos un ejemplo en el que yo he trabajado bastante, porque es un problema de salud pública muchas veces desconocido, pero muy común, extremadamente común en Latinoamérica, que es el famoso murciélago hematófago y el murciélago hematófago común, en este caso, que es Desmos rotundus, el vampiro famoso, que lo que hace todas las noches es muy representativo del dibujo que hay aquí. Él va y muerde ganado en los Andes y también en tierras más bajas, pero principalmente en valles interandinos de toda Latinoamérica, desde México hasta Perú, Argentina, y todavía no sabemos qué come en Chile, porque también puede comer fauna silvestre, lobos marinos, etcétera. Pero principalmente un problema de ganadería y además es transmisor de la rabia, lo vamos a ver en otro día, pero es una especie de gran interés y además de gran actividad en Latinoamérica, donde en ciertos lugares, aquí por ejemplo en la zona de Apurímac, en Perú, tenemos una representación bastante común de Batman y de los murciélagos matófagos en la idiosincrasia de las personas. Las personas saben, los campesinos conocen muy bien este problema en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, una muy alta mordedura del murciélago vampiro y en alguna zona de la Amazonía también en humanos. Por ejemplo, en la región de Cusco, Apurímac y Ayacucho, el 70% de los predios a los que nosotros le hicimos encuesta denuncian la mordedura de sus animales por murciélago vampiro. Como es transmisor de rabia y probablemente de otras enfermedades asociadas a su mordedura, entonces se ha tratado de caracterizar cuál va a ser su respuesta al cambio climático y a los futuros escenarios de aumento de la temperatura. Y este artículo de Dana Lee del 2012 lo que mostró es trató de predecir 3 escenarios, algo clásico. Vamos a tomar un escenario de un cambio de 3,4 grados, un cambio de, creo que están intercambiados los escenarios, pero de 2,8 y el más optimista de 1,8 de aquí al 2100. Y vamos a ver, según el escenario más optimista, el menos optimista y el escenario con más aumento de la temperatura según las emisiones, cómo va a variar la distribución en Latinoamérica y particularmente en la zona de los Andes de este murciélago matófago. Y lo que vemos con los diferentes escenarios, que no se ve muy bien aquí, pero eso no lo podemos mejorar porque así está la figura en el paper, tenemos ciertos aumentos con respecto a lo que hay actualmente del murciélago, por ejemplo, que con el escenario de A1B, que tiene más aumento de la temperatura, tenemos que prácticamente toda la zona de la Amazonía se llena de murciélago matófago, pero también, y lo que a nosotros particularmente nos preocupa en Chile, que es el avance del murciélago matófago a zonas donde va a tener un nicho ecológico más favorable, a zonas más del sur de Chile. Y como lo decíamos anteriormente, no tenemos todavía data para ver si eso está aconteciendo. Aquí hay una predicción, por ejemplo, de que para el 2030, o sea, viene encima ya, este artículo viene en el 2012, ya vamos a tener hábitat deseable para este murciélago en esta zona y por lo tanto si hay ganadería para que coma podría estar. Lo que sí sabemos en Chile, aunque muy poca gente sabe que existe murciélago matófago, como en varias regiones de Latinoamérica, de los Andes, ¿cierto? La gente de ciudad sobre todo no lo conoce, que tenemos un animal que estaba restringido hasta el norte de Chile y hay bastantes relatos de que el murciélago matófago está presente en la zona central de Chile, incluso más al sur de Santiago, pero sin realmente haber podido corroborarlo, más allá de avistamiento de algunos servicios de salud, que no nos permiten todavía validar si estas predicciones son efectivas o no, y si el animal efectivamente se está moviendo. Los murciélagos matófagos migran, pero muy poco, tienen un rango, digamos, de 5 kilómetros de home range y deben migrar unos 60 kilómetros, mucho menos lo que se espera para murciélagos mucho más migratorios como Tadaria brasilensis. ¿Alguien levantó la mano? Vi una Sí, mano levantada. Sí. Hola. Hola. Una duda.
como por ejemplo para poder ir viendo el avance de la especie, como trabajar en conjunto con los ganaderos haciendo encuestas o algo así, como tener un, no sé, pues como estas apps donde la gente registra las especies, como quizás si ven heridas en su ganado, claro que grandes ganaderos no van a estar revisando todas las vacas, pero como quizás trabajar a microescala, como para saber si es que esto está ocurriendo ya. Sí, muy buena pregunta, porque lo hacemos en Perú con encuestas directas a los campesinos, precisamente que no necesariamente al respecto del cambio climático, pero sí al respecto de la avanzada de la mordedura que conlleva rabia. Y entonces, efectivamente, hay dos tipos de estrategias. Muchos grupos están preguntándole a los campesinos si ven animales mordidos en zonas donde no los veíamos antes. Por ejemplo, en el norte de Chile, como nosotros decíamos, aunque la gente no conozca al murciélago matófago, los campesinos lo conocen muy rápido porque sangran los animales y se ve, nadie pierde una mordedura. Incluso los ganaderos grandes, como dices tú, en Brasil, de 10.000, 20.000, 100.000 cabezas, igual saben cuándo el murciélago está porque los animales se ven sangrando de manera muy, muy clara. Entonces, una manera es salir a campo a hacer encuestas y la otra manera, y hay varias apps, sobre todo que han desarrollado los brasileros, de efectivamente tratar de hacer ciencia ciudadana y que los campesinos manden registros de mordeduras en una app para ver cómo se está expandiendo las poblaciones de murciélago matófago. Muy buen comentario porque está en curso, si bien no necesariamente lo hemos puesto de manera masiva digamos, en la población. La población todavía ni sabe lo que es el murciélago matófago, que transmite rabia, que muerde. Entonces estamos a ese nivel. Gonzalo. Hola Julio, oiga, que bueno, ahí después te escribo, nosotros vamos a estar trabajando con comunidades de arrieros en todo el contrafuerte cordillerano de O'Higgins. Entonces, si pudiésemos estar colaborando también, levantando información ahí, estamos disponibles. Súper, gracias, sí. Como le digo, es un enigma en la presencia del murciélago matófago en Chile en particular. No así en otros países, porque como decimos, es un problema ya para la ganadería, es un problema de mortalidad. No, no es común, pero yo trabajo digamos, a nivel latinoamericano, con Perú, con Argentina, con Brasil, con el Comité de Rabia en las Américas. Y sí hay casos, como saben, la rabia es mortal a 100%. No me voy a detallar mucho en esto porque lo vamos a ver, pero sí las autoridades de todos los países, probablemente menos Chile, están tan al tanto de dónde están sus murciélagos hematófagos. Chile, porque Chile es el límite de la especie a nivel, no necesariamente al sur, porque particularmente no, Argentina lo tiene, pero sí en zonas más áridas. Hasta el sur de Perú llega y zonas muy desérticas, y lo que no se entiende todavía es hasta dónde está en Chile y qué está comiendo. Como les digo, lobos de mar, pingüinos, es una posibilidad. Lobos de mar muy probablemente porque en esas zonas de la costa de Chile, en Antofagasta, etcétera, sabemos que está y que no hay mordedura en ganado. Entonces, a la parte cordilleraña no tendría, según estos modelos, lo que para el murciélago el frío, básicamente sube hasta 3.600 metros porque hace mucho frío, y tampoco se va muy al sur porque él hiberna. Entonces, lo que haría el cambio climático en esta especie muy claramente es permitirle llegar a zonas donde hacía mucho frío para que llegara, y eso quiere decir irse más al sur y también a lo mejor más al norte. Está muy cerca de la frontera con Texas, como ven aquí. Este artículo hizo mucho ruido porque Estados Unidos se dio cuenta que el murciélago matófago podía aparecer por lo menos por variables climáticas en su territorio. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo. Solo quería saber si es que este tipo de estudios se han hecho también con especies nectarívoras. Buena pregunta. Sí, sabiendo que hay en Latinoamérica y particularmente en las zonas norte de Sudamérica y centro, una de las más grandes biodiversidades de murciélago en el planeta, se van haciendo varios estudios en modelo de nicho ecológico con los murciélagos en general, insectívoros, frugívoros. Falta mucho estudio, pero todos más o menos están tomando la misma vía. Y se trabaja mucho en salud pública, porque como lo saben o no, hay varias especies
portadoras de rabia, casi todos los insectívoros y frugívoros que están en Chile, que hay 14 especies en total, la gran mayoría son portadores de rabia. Lo que pasa es que el contacto con la rabia de los humanos donde no muerde el murciélago es muchísimo menor. Hay que molestar a un murciélago y atacarlo para que intente morder, o precisamente porque está con rabia se acerca a los humanos en el día. Pero menos estudios de ese lado que se tienen que hacer, por ejemplo, como lo dices tú, para ver cómo van a también cambiar los servicios ecosistémicos asociados a los murciélagos, como son la polinización de muchos predios agrícolas, efectivamente. O sea, hay servicios ecosistémicos parecidos a los de las abejas que hacen los murciélagos que se pueden perder con los cambios de distribución del cambio climático. Por lo menos para el murciélago matófago, lo favorece el cambio climático, lo hace ir más arriba en altura porque su limitación es lo cálido y no necesariamente que haga harto calor, porque también está en la selva, y que pueda aumentar a climas más fríos. Voy a seguir porque me quedan más o menos 5 minutos. Entonces, otro cambio de distribución conocido en mamíferos latinoamericanos es el caso de los camélidos, y particularmente este artículo, me parece el 2018 de Castillo, muy interesante, con colegas como Benito González, mostrando el efecto del cambio climático en el hábitat deseable para el guanaco, pero también sus áreas de protección. Entonces, lo que hicieron estos artículos, como verán, se repite el mecanismo, la metodología. Uno tiene datos de dónde están esos animales, hace un modelo nicho ecológico, predice diferentes escenarios de cambio climático. Por ejemplo, aquí uno se considera el más optimista, que la temperatura va a subir de entre 0,3 a 1,6 grados. Estos, como saben, tienen nombre diferente, RCP, el A1B, etc. Ya deben estar bien familiarizados con ese tipo de modelos, con los diferentes colegas. Y en el más optimista, como vemos aquí, una pérdida de alrededor de 67.000 kilómetros cuadrados del territorio del guanaco en la zona de Chile en particular y Argentina, con una pérdida de solo 3% de las áreas protegidas. Pero eso no es tan buena noticia. Eso es probablemente porque se protege poco el hábitat de los guanacos, entonces no cambia mucho en cuanto a protección, pero sí en cuanto a calidad del hábitat. Y a esto, por supuesto, tenemos que sumar que cuando se reduce, como lo ven aquí, en pérdida de hábitat, se reduce, según el escenario cambio climático, la distribución también se mueve a otros lugares, y ese movimiento no necesariamente está llevado con una capacidad de migración de los camélidos. ¿Por qué? Porque hay carreteras, porque hay humanos, porque hay actividades mineras en la zona, etc. Entonces, no necesariamente donde se predice que va a ser un territorio deseable para los camélidos y para muchas otras especies de mamíferos y de aves y de todo, va a poder ser un territorio donde estos animales se puedan mover a pesar de que tengan capacidad de migración. O sea, a pesar de que los guanacos, los carnívoros, los zorros, por ejemplo, pueden moverse grandes distancias, no necesariamente tienen un hábitat continuo para hacerlo, generalmente tienen hábitats bastante fragmentados y no van a tener esa posibilidad. Aquí un trabajo muy interesante también de colegas como Solán Vargas, de la Universidad Católica del Norte, que muestran que precisamente especies como el guanaco, por estar en climas más áridos, tienen probablemente una reputación de que los conflictos con los ganaderos van a aumentar. Y lo que hizo este artículo fue ir a preguntarle precisamente a los ganaderos qué piensan ustedes, qué va a ser el problema que van a tener en el futuro con los guanacos, y hicieron un modelo conceptual gracias a estas encuestas, de decir, por ejemplo, que aquí tenemos las poblaciones de guanaco, y vamos a tener que una reducción de la cacería, menos presión de los pumas puede aumentar la población, el cambio climático no sabemos mucho, pero lo que sí puede hacer es aumentar la competición con ganadería, que es lo que perciben los ganaderos. ¿Por qué? Porque climas más áridos, menos pasto, básicamente, muy simplemente la relación, y la perciben los campesinos, menos pasto y por ende más competición entre el poco pasto que queda para los guanacos y la ganadería. Entonces, los ganaderos perciben que va a haber un aumento del conflicto entre los guanacos y su ganado,
y le echan la culpa principalmente, o perciben que la culpa va a ser por el cambio climático, como decimos, la principal fuente de problema. Consideran que es el aumento de las condiciones áridas asociadas al cambio climático, que aumentarán el conflicto entre sus animales y el guanaco. Otro ejemplo de un artículo de Carlos Riquelme que salió, me parece, en el 2018, es a uno de nuestros ciervos queridos, muy en peligro, el huemul aquí en Chile, un animal del cual todavía se conoce muy poco, pero también se realizaron los mismos tipos de modelo nicho ecológico para ver cómo le cambiaría a este animal su área de distribución y qué tanto le va a quedar de área protegida en el sur de Chile. Tenemos que con modelo nicho ecológico, esta es la distribución al sur de Chile y de Argentina de el huemul, ¿cierto? Con hábitat generalmente con mayor probabilidad de ocurrencia en zonas que no son tan altas, en valles más interandinos, y lo que muestran lamentablemente las predicciones futuras de diferentes escenarios, como el escenario de aumento de 2 grados de la temperatura, que va a haber una reducción de alrededor del 60% para el año 2050 de el hábitat deseable para el huemul, y que las áreas protegidas que están cubiertas actualmente son de alrededor del 36%, y para el año 2050-2070 van a quedar más o menos igual, una pequeña reducción posible, como le digo, principalmente porque no cambia tanto el poco de hábitat que tienen protegido, solamente un tercio de su hábitat está protegido. Lo que sí va a cambiar mucho es que se van a ir a otros lugares donde van a tener que probablemente nuevamente tener conflictos con poblaciones humanas. ¿Qué pasa cuando un animal no se puede mover? Me quedan un par de slides. Si no hay adaptación y movimiento, hay riesgo de extinción. Uno de los principales mamíferos conocidos por todos que está con graves problemas con el cambio climático a nivel mundial, como lo muestra este artículo de Graham, es la vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad al cambio climático de los primates, y particularmente los primates latinoamericanos, aquí como Ateles fusiceps, que van a sufrir de principalmente dos grandes problemas. Tenemos, como lo ven en este gráfico, Latinoamérica, como siempre, caracterizándose por una alta diversidad y riqueza de primates y de mamíferos en general, ¿cierto? De las zonas con mayor densidad de mamíferos en el mundo. Y tenemos, lamentablemente, que también son zonas con un aumento local muy importante de la temperatura, y también, como lo ven aquí, de un cambio también muy importante de las precipitaciones. Eso hace que el riesgo de extinción, miren aquí en la zona de los Andes entre Colombia y Perú, básicamente, donde está lleno de especies de primates en el Andes Chocó, ecosistema Andes Chocó, en Ecuador, en Colombia, y más abajo en Perú, en la sierra peruana, zonas de muy alta diversidad de primates, una alta vulnerabilidad de estas especies que no pueden, lamentablemente, por predicciones, moverse tanto o adaptarse necesariamente fácilmente al cambio climático, grandes periodos de gestación, de tiempo de regeneración. Y como lo ven aquí, 3 primates latinoamericanos se consideran con el mayor riesgo de cambios en su temperatura y precipitación ligado al cambio climático, entre ellos 2 monoaviadores y Ateles jeffroy, que está en una pequeña población en Colombia, y otro que no está en esta lista, pero que también está muy, muy amenazado, Ateles fusiceps. No quedan más de 300 animales entre Ecuador y Colombia, y todos en esta zona del Andes tropical, que se van a ver extremadamente amenazadas. Probablemente el ejemplo más estudiado hasta ahora en cuanto a los riesgos el aumento de los riesgos de extinción es cómo el cambio climático está subiendo a las poblaciones de pájaros de los Andes tropicales hacia arriba, básicamente, para que puedan enfriarse y mantener sus temperaturas. Y al irse hacia arriba, como lo muestra este artículo de Freeman 2018, muy citado, lo que hace, como lo pueden ver en esta figura, es que tenemos especies en el 85 que estaban más abajo en su rango, aquí está la montaña, que se van a ir hacia arriba para mantener los mismos grados de temperatura, pero quien dice más arriba, por un tema geométrico, hay menos espacio. Incluso se ve como esta especie, por ejemplo, se ve desaparecida porque no puede subir más arriba para encontrar su temperatura ideal,
y otros animales que suben en altura, pero también como se ve aquí esta especie de barbet que va a reducir un 70% su rango de distribución porque se le achica la superficie, y tenemos otras especies como los tucanes también que se conoce hace muchas décadas que están subiendo en altura porque tienen esa capacidad y entran en competición con otras especies endémicas y particularmente tienen efectos devastadores de destrucción de los nidos de muchas especies. Entonces, nuevamente, para terminar esta presentación, resumir que, como les dije al principio, el principal mensaje de esta charla es que existen pocos estudios de los temas de adaptación y plasticidad fenotípica, un muy buen campo para trabajar en cuanto a cambio climático en los Andes, que efectivamente hay reducción de áreas de distribución de varias especies, otras que no les mostré ejemplos que se creen que se van a aumentar sus áreas. Bueno, les mostré el caso del murciélago matófago, por supuesto, una que aumenta mucho su área de distribución, y también especies que probablemente no se logren adaptar. Si a eso hay que sumarle presiones humanas como la cacería, como la urbanización, como la fragmentación del hábitat, y por ende el cambio climático teniendo efectos de aumento de riesgo de extinción y conflicto entre humanos y especies que se van a desplazar a ambientes donde está instalado el humano o su ganadería. Con eso termino la clase, muchas gracias y quedo abierto a preguntas. Yo creo que tenemos tiempo para hacer preguntas ahora y a lo mejor también después de que presente Pablo. No sé si tienen ahora alguna pregunta. Yo Sí, tengo una Rosario. pregunta, más allá de una pregunta, es como quizás un comentario, como, ¿cómo se ve la posibilidad de, en el fondo, establecer corredores biológicos a lo largo de, así siendo un poco utópico, obviamente, a lo largo de los Andes para en el fondo, facilitar el movimiento de las especies y quizás mitigar de alguna forma este efecto? Porque como por ejemplo en Chile sabemos que el paisaje está súper fragmentado, entonces como existe, o sea, ¿sería efectivo realmente? O sea, yo creo que hay dos puntos para una primera respuesta, Rosario. Lo primero es que el problema de los corredores y la fragmentación de hábitat, como tú bien lo ves, es actual y todavía no lo hemos podido solucionar. Estamos lejos de solucionarlo para el estado actual de nuestros ecosistemas, y al cambio climático le suma una complejidad de no saber exactamente qué corredores hay que establecer, porque si bien hacemos modelos con predicciones, esas predicciones, recuerden que están basadas en escenarios predictivos de aumento de temperatura o cambio de las emisiones de CO2, y por lo tanto, si ya tenemos problemas para establecer corredores en las situaciones actuales, es muy difícil convencer a los poderes públicos de que podamos predecir dónde podrían moverse esas especies para crearles corredores futuros. Lo que sí establece como gran problema y gran complejidad, como tú señalas, es que a lo mejor estamos poniendo corredores en zonas donde no van a ser de actualidad de aquí a 20 años. Eso sí podría pasar, y como digo, no es una solución, al contrario, se nos agrega un problema, que es, a lo mejor vamos a tener que poner un corredor, pero no donde lo estamos instalando ahora, porque la especie va a migrar o se va a tratar de desplazar para otro lado. Pero efectivamente, dentro de la estrategia de mitigación al cambio climático, efectivamente está como probablemente uno de los principales temas, la posibilidad de establecer corredores para conectar a poblaciones donde uno cree que van a desplazarse las especies con respecto al cambio climático. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, Álvaro. Hola. Lo que pasa es que no sé si se ha considerado el tema de la radiación y otras variables que concurren con la altura, no solamente la superficie, porque por ejemplo he leído estudios sobre ganado que se ha visto que al subirlo en altura, la radiación baja la fertilidad de las hembras, por ejemplo. Entonces,
pensando en el ejemplo de los pájaros, que no solamente influiría el tema de la superficie que tengan para anidar, sino que también el éxito de las nidadas. Exactamente. O sea, uno pone, yo puse el ejemplo más fácil de entender o probablemente el más obvio de cambio de área de distribución. Por supuesto que cuando se reduce la área de distribución aumentamos la competencia y otros factores, pero como tú muy bien lo señalas, hay un sinnúmero de problemas que pueden estar asociados a cambios de distribución para irse a lugares más altos o más bajos, de hecho. Está el aumento de la radiación, aumento de las mutaciones con respecto a la radiación, problemas de enfermedades de los animales o los humanos con respecto a, por ejemplo, al cáncer, que aumenta con la radiación solar. Como dices tú, eso puede llevar, por ejemplo, a problemas de cómo aguantan los huevos y sus características fisioquímicas, la radiación solar y otros muchos problemas, cambios de vectores asociados a la enfermedad, etcétera, a los que pueden estar llegando estas especies, como digo, hacia arriba o hacia abajo, depende cómo se desplacen. Pero efectivamente, la superficie es uno de los problemas, como tú muy bien dices, hay muchos otros asociados a estos movimientos en la altura que todavía quedan poco explorados. Lo que estamos viendo actualmente es que desaparecen o se reducen poblaciones de manera obvia. Lo que no estamos viendo es cómo se están afectando las comunidades en general y sus funciones a nivel de comunidad e incluso de especies, con otros factores, como dice, que el gran problema que tenemos, sobre todo para las especies de fauna silvestre, es que necesitamos tener datos para poder ver un antes y después del cambio climático. El cambio climático ya está, hace varios años, como lo sabemos. En los Andes ya sufren de eso. El problema es que no tenemos muchas veces datos de estas especies para ver cómo están cambiando sus comportamientos, como tú dices, para comparar si el tamaño que se espera, que en alguna especie se reduzca el tamaño de los nidos o la sobrevivencia de los polluelos, en el caso de los pájaros, pero no tenemos datos de hace 20 años. Una especie de la que yo busqué para poder presentarle algunos resultados y ojalá si alguno de ustedes conoce algún trabajo al respecto, nos lo haga saber. No encontré trabajos del impacto del cambio climático en el oso anteojudo de los Andes, por ejemplo, que sabemos que además es una especie emblemática en los páramos de varios países. No encontré yo, no digo no hay, digo no encontré, salvo algunos reportes en Venezuela, por ejemplo, de cómo debería afectar una especie que todos esperaríamos que se vea grandemente afectada por el cambio climático en su área de distribución y su reproducción. Y en las especies que se ha observado este tipo de respuesta de subir en altura, no han habido, por ejemplo, cambios latitudinales, que me imagino que con las relaciones con la comunidad van a ser más difíciles de llevar a cabo, o cosas por el estilo. Claro, eso es lo que creemos que hacen los camélidos, por ejemplo, se mueven hacia el sur, o podrían moverse hacia el sur, no solamente creando conflictos con las comunidades, hay comunidades que dependen de estos camélidos, que ya se ven en el norte de Chile, por ejemplo, la OIM, el Servicio de Naciones Unidas de Migración de Refugiados, ya le está poniendo el ojo, no de refugiados, pero de migración, ya le está hace rato poniendo el ojo a esta posibilidad de que las comunidades aymaras y otras migren para poder seguir a sus camélidos, ya sean domésticos o silvestres, generalmente pueden ser solamente domésticos, que van a tener problemas de desertificación y por ende no van a encontrar comida por causa del aumento de la sequía y las temperaturas extremas. O sea, hay dobles conflictos. Uno es cuando hay, digamos, una relación no positiva entre la fauna silvestre y el humano, pueden aumentar para todas las especies. Vemos especies que se van a tener que mover a lugares urbanos. En varios lugares de Latinoamérica, de los trópicos, los primates se tienen que mover a lugares urbanos. Lo mismo están haciendo algunos murciélagos, están entrando a lugares más urbanos. Que sea eso no debido al cambio climático, efectivamente es muy difícil de demostrar, pero uno podría pensar que sí, que van a ver, y de seguro van a ir en aumento los conflictos entre fauna silvestre y poblaciones humanas. Gracias. Tania. Hola, Tania. Hola, hola Julio. Mi pregunta es un poco fuera del tema, pero que me causa curiosidad porque estamos hablando mucho de animales que podemos ver, pero me estaba preguntando
¿cómo se puede extrapolar todo esto, toda la información que nos has dado con animales marinos? O me refiero a las ballenas, a los lobos que usualmente pues son más migratorios o incluso los corales o esa fauna que no se mueve, ¿no? ¿Cómo se puede también, o sea, se puede utilizar las herramientas que nos has dado para hacer eso también con ese tipo de fauna? Sí, por supuesto que las herramientas de nicho ecológico, por ejemplo, no solamente se pueden utilizar, ya se utilizan con especies marinas, a las cuales hay que diferenciar, por supuesto, las que se pueden mover o no. Nos salimos un poco de los Andes, pero los corales, gran problema de los corales, no se pueden mover y ya se ven afectados blanqueamientos en la zona de América Central y de Brasil también, en la zona de Bahía, donde hay recifes de corales, por cambio climático. Cómo aumentan los eventos extremos de altas temperaturas que blanquean los corales. Eso es, y se han hecho varios modelos de mostrar que eso podría pasar en la zona del norte de Sudamérica o de las zonas de Centroamérica a varios eventos por década, lo que es absolutamente inusual, blanqueando la mayoría de los corales por ese tipo de eventos. Y con respecto a los animales que sí se pueden mover, entendamos mamíferos marinos, tortugas, etcétera, ya hay bastante estudio al respecto de ver cómo las poblaciones se van a mover por dos principios. Algunas van a irse más al sur y van a aumentar en distribución. Eso se cree varias especies. ¿Por qué? Porque ahora van a tener más clima hacia el sur. Otras lo contrario, otras van a tener que subir, digamos. ¿Y qué es lo que les va a llevar a esos movimientos? Generalmente su comida. O sea, ¿para dónde van las corrientes con el cambio climático y las aguas frías y los peces asociados? Es hacia dónde se van a mover, por ejemplo, los mamíferos marinos, y por eso se espera que varias especies se muevan más hacia la Antártica, por ejemplo, porque las corrientes frías van a tener que irse más al sur y por lo tanto los peces se van a ir más al sur, y eso conlleva una cascada de efectos que hace que varios mamíferos, delfines y otros, ya se sabe, ya se está probablemente viendo que se está yendo hacia el sur, y como digo, otros que van a hacer el efecto inverso, que se van a ir más hacia el norte. Pero en general el movimiento es hacia los polos, igual que subir en altura en los Andes, porque se van a lugares donde hace más frío actualmente y va a haber temperaturas más calurosas en el futuro. Gracias. Agregaré que con lo respecto a los animales que no se pueden ver, muchos estudios que empiezan a surgir de los insectos, que como no es mi especialidad no lo toco, pero efectivamente de impacto en los insectos de todo este tipo de efectos del cambio climático que conllevan cascadas gigantes hacia arriba, como bien lo saben y lo verán con otros profesores probablemente, efectos en las comunidades, comunidades de pájaros enteras que dependen de hormigas que viven en las selvas tropicales, desaparecen las hormigas por un incendio, desaparece hacia arriba todo lo que va hacia arriba, incluso especies de aves, por lo tanto efectos que todavía entendemos muy poco con respecto a otro tipo de animales que están presentes en los Andes tropicales, anfibios, etcétera. Se conocen algunos efectos claros en reptiles y otros, pero mucho que queda por entender. ¿Alguna última pregunta para después dejarle la palabra a Pablo? Efectivamente, como tenemos una hora, podemos dejar algunas preguntas para después de que Pablo termine con sus preguntas, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, nos queda tiempo para una más. Si no, mientras tanto, de todas maneras, Pablo, si quieres cargar ya tu presentación y te cedo la palabra. Si no hay preguntas de los estudiantes, te puedo hacer una pregunta yo. ¿Puedo? Vale. Claro, por supuesto. Julio, ¿cuál te parece que son las buenas noticias dentro de todo eso? ¿Cuál es como digamos, qué spin positivo le podemos ver a esto, digamos, a todo este panorama que es un poco terrible, digamos? ¿Qué te parece que es lo bueno, digamos, de estas cosas que van surgiendo, digamos? Bueno, yo creo que lo bueno es que nos hemos focalizado hasta ahora en lo malo, o sea, nos hemos focalizado en la reducción de distribuciones, precisamente porque tienen
una connotación de conservación importante, pero lo que se ha explorado muy poco precisamente es la capacidad de la especie de adaptarse o a mostrar plasticidad fenotípica. ¿Cómo se puede ver la plasticidad fenotípica? Ver a una misma especie en varias zonas al mismo tiempo, en un mismo momento. Eso demostraría que hay varias especies de primates, por ejemplo, se conoce que tienen plasticidad. Hay especies de primates como Alouatta palliata Alouatta caraya, pero palliata, por ejemplo, en Ecuador, que está desde la zona muy abajo, zona de a casi nivel del mar, y nosotros lo encontramos cerca de Quito a 2000 metros de altura, y por lo tanto, la buena noticia es que todavía entendemos muy poco qué especies se van a poder adaptar, pero probablemente muchas logren adaptarse a cierto rango si nos mantenemos en rangos que no son tan extremos. Y eso se ha estudiado muy poco, pero yo creo que tengo varios colegas ecólogos que apuntan a que probablemente subestimamos la capacidad de la especie de adaptarse. Y por otro lado, como decíamos, en una comunidad y ecosistema que son muy dinámicos, van a haber especies que mucho más allá de una especie de murciélago, se vean favorecidas. Muchas especies, como decíamos, marinas, pero en este caso de áreas tropicales, van a también bajar, y eso porque no son tan lineales los efectos del clima, como usted lo sabe. Entonces hay especies que van a bajar en altura y van a recuperar hábitat de donde estaban antes. Entonces, eso lamentablemente no tenemos muchos estudios, pero se va a dar también. Y ese yo creo que es la nota positiva. Vemos varios efectos negativos para muchas especies, pero los que son positivos no los hemos estudiado, pero están ahí. Queríamos estudiarlos más, básicamente. Después, por supuesto, en la otra clase vamos a ver otros puntos positivos con respecto a las enfermedades, pero en este caso hay que dejar, yo creo, claro de que por ahora no hemos visto, pero las especies tienen más capacidad, yo creo, de adaptación y plasticidad fenotípica de lo que pensamos, de lo que hemos estudiado. Y por otro lado, las que se benefician con el cambio climático las hemos evaluado poco. Esa sería mi respuesta, Pedro. Excelente. Ahí, digamos, me suena, son buenas, por lo menos son un poco de buenas noticias, digamos. Sí, te dejo, Pablo, ahora. Corto mi cámara. Ahí me acabo de habilitar mi micrófono. Me avisan si es que no se escucha bien. Te escucha súper bien. Ya, genial. Voy a achicar la ventanita porque si no me va a tapar la presentación. Bueno, en general debo decir que fue un desafío para mí, ¿cierto? Hacer esta clase de 30 minutos, ¿no? Es un tema bien grande. Ahí no lo puedo achicar. Bueno, no importa, lo dejaré. ¿Cierto? En 30 minutos un tema creo que es muy amplio y profundo, y en ese sentido, bueno, he hecho mi mejor esfuerzo, ¿no? Pero quisiera insistir, y bueno, claramente Julio me va a encontrar la razón, creo, por lo que él planteaba, que es básicamente una cáscara, ¿cierto?, de la información que finalmente ustedes, si les interesa el tema, más adelante se podrá profundizar en casi cada uno de los temas o subtemas que voy a abordar, ¿no? Y bueno, mi clase o presentación es pero muy complementaria y coordinada, ¿cierto?, con lo que presentó Julio, lo que me parece fantástico, ¿no? Porque finalmente creo que las ideas fuerzas pueden permear, ¿cierto?, y van a ser transversales para poder tener ideas generales, ¿cierto?, de la respuesta de la biodiversidad al cambio climático. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primero, me queda bastante claro que hay una audiencia bastante heterogénea, entonces van a haber algunos más afines a la biología, otros menos, probablemente más asociados a las ciencias de la Tierra. Entonces quisiera primero hablar de lo que es el nicho ecológico, porque es un concepto para abordar desde el punto de vista de la biología o de la ecología o incluso de la biología evolutiva o la biogeografía
aspectos que son cruciales en la respuesta biológica al cambio climático, ¿no? De hecho, cierto, Julio habló de los, ¿cómo se llama?, de los modelos ecológicos que inciden también en la distribución de las especies, y eso finalmente subyacen y se basan en la idea del nicho ecológico bastante implícito, ¿no? Entonces es importante que para todos tengamos claridad a qué nos referimos, ¿no? Sobre todo que es un concepto, como digo, de los más importantes, no solo en ecología, sino que en biología. Es un concepto ya bastante antiguo y que de alguna manera contribuyó al nacimiento de esta ciencia que es la ecología, en que básicamente, cierto, Haeckel introduce este concepto ecología desde el punto de vista del estudio del hogar, ¿cierto?, de los seres vivos, ¿ya? Principalmente refiriéndose a cuáles son las características propias que podrían, que permitirían, ¿cierto?, una especie vivir en un lugar determinado. Esta historia, digamos, este concepto tiene una larga historia, ¿ya? Si bien es un concepto relativamente nuevo para la ciencia, ¿cierto?, que dado que emerge en el siglo XIX, y me refiero a la ecología, y después el nicho ecológico que emerge ya a principios del siglo XX, lo que es bastante poco tiempo, ¿no? Ha sufrido muchos cambios, mejoras, pero podríamos decir que una de las ideas más potentes es la idea hutchinsoniana de nicho, ¿ya?, que es básicamente un hipervolumen, ¿cierto?, de la región del espacio. Voy a decirlo en complejo primero, después lo voy a simplificar. Un hipervolumen de la región del espacio n-dimensional de todos los factores que influyen en la adecuación biológica de una especie, ¿ya? Es decir, es aquella manera en que las especies se van a relacionar con su entorno en términos de todas las variables que son consumidas, ¿ya?, recursos, y aquellas variables que condicionan la sobrevivencia y reproducción de una especie, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es una idea sumamente fuerte y que sin lugar a duda tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Puesto que el cambio climático es básicamente una modificación del entorno abiótico, pero que además puede influir, ¿cierto?, en las comunidades, es decir, en cómo los seres vivos se van a relacionar, ¿no? Van a afectar las cadenas tróficas, en el caso de las plantas con flores va a afectar las dinámicas de polinización, etc., ¿ya? Entonces es un concepto sumamente importante. Y dentro de estas ideas del nicho ecológico, ya que este espacio multidimensional de aquellas variables relevantes para que una especie pueda vivir y reproducirse, está también, o podríamos descomponerlo en distintos dominios, ¿no? Y uno de ellos es el dominio que es básicamente dominado por las condiciones abióticas, ¿no? Y ese es conocido como el nicho de Grinnell, que incluso surge mucho antes que el nicho hutchinsoniano, ¿no? Entonces, tenemos ahora que estas variables, ¿cierto?, multidimensionales, importantes para las especies, son aquellas que son principalmente físicas, abióticas, van a repercutir en la distribución geográfica de las especies fundamentalmente, ¿no? Y eso es un poco la base también conceptual de por qué hacemos nichos, modelos de distribución de especies o modelos de nicho ecológico para proyectar la distribución de una especie cuando no sabemos, ¿no? Básicamente porque la idea que subyace es que si sabemos cuáles son la configuración, por ejemplo, climática en donde están las especies, ¿cierto?, donde sabemos que está cada una de las especies porque tenemos los puntos de ocurrencia, podemos extrapolar eso a áreas geográficas mucho más extensas, dado que existe esta relación del nicho ecológico en que una especie va a vivir normalmente donde están las condiciones climáticas, por ejemplo, para que ella pueda vivir, que sea las tolerancias a la temperatura, o a distintos factores, ¿no? De hecho, existe esta ley de tolerancia, ¿no?, conocida, o más bien propuesta por Victor Shelford, en que básicamente tenemos dos ejes ya principales. Un eje puede ser cualquier tipo de condición abiótica
ustedes puedan considerar relevantes para una especie focal que pueden estar estudiando, en que va a haber una parte, ¿cierto? Un rango, por ejemplo, de pH o temperatura, en que va a ser, entre comillas, preferido para la especie, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con preferido? En que bajo ese rango de temperatura una especie va a tener una dinámica poblacional positiva, ¿no? Es decir, se va a reproducir, va a sobrevivir sus individuos y por lo tanto va a estar dentro de lo que vamos a denominar nicho ecológico, ¿no? Ahora van a haber nichos marginales también, ¿no? Que es básicamente los rangos más extremos dentro de, por ejemplo, del pH o temperatura que una especie va a poder vivir, ¿no? Obviamente ya su adecuación biológica, es decir, tanto su sobrevivencia como reproducción, va a verse depauperada, ¿cierto? Va a haber las tasas de sobrevivencia van a verse disminuidas, pero sin embargo, algunos individuos de la población pueden vivir, ¿no? Y vamos a ver que incluso estas porciones marginales del nicho pueden ser sumamente importantes, ¿no? Y van a haber partes básicamente de estas condiciones, rangos extremos en que finalmente la especie no va a poder vivir y cualquier individuo que pueda llegar ahí por dispersión finalmente va a terminar muriendo o difícilmente va a ir generando descendencia. Ahora, si lo podemos proyectar esto pensando en cómo es el nicho de un angiosperma, por ejemplo, uno podría decir que hay tres grandes ejes, ¿no? En una angiosperma, ¿cierto? Son las plantas con flores. Un nicho que lo podemos descomponer, ¿cierto? Como un nicho de persistencia. Me parece que en una o dos diapositivas las voy a explicar un poco más en detalle qué variables podemos incluir dentro del nicho de persistencia, variable o eje del nicho relacionado con la regeneración, ¿ya? Es decir, qué requisitos requiere por ejemplo, una semilla para que germine y que posteriormente esa semilla que se va a convertir en plántula pueda crecer y sobrevivir y finalmente transformarse en un adulto y reemplazar a otro adulto de la población. También un eje muy relevante para las angiospermas es la polinización, ¿no? Son plantas con flores, la gran mayoría va a requerir vectores bióticos de polinización, insectos, ¿cierto? Abejas, mariposas, diurnas o nocturnas, también algunos murciélagos pueden ser relevantes, ¿no? Y básicamente lo importante acá es que el nicho va a estar definido por cada una de las especies, ¿no? Y desde ese punto de vista se puede incluso extrapolar el nicho como una parte del fenotipo, ¿ya? Multivariado, y que es un poquito abstracto, ¿no? Porque siempre es difícil, ¿cierto?, visualizar cómo se pueden relacionar muchas dimensiones en caracterizar, por ejemplo, en este caso, el nicho de una especie. Yo creo que si tienen consultas me pueden interrumpir. No sé si voy a ver las manitos levantadas, no sé si me van a aparecer aquí en la pantalla que estoy viendo. Pablo, yo te aviso si aparecen consultas, digamos, y los invito a todos, digamos, a hacer por el chat o con las manitos. Ya, genial, genial, te lo agradezco. Entonces, ir un poco recapitulando, ¿cierto? Tenemos esta idea, este concepto bastante nuevo dentro de la historia de la ciencia, que es un concepto que busca entender la relación de las especies con su entorno, ¿ya? Por un lado puede ser la comunidad, pero por otro lado, muy importante, es el entorno abiótico, sobre todo para determinar el rango de distribución de las especies, ¿no? El ambiente abiótico. Ahora, es interesante porque incluso uno puede posicionar distintas especies en este nicho multidimensional de angiospermas, en que efectivamente no todas las especies de una comunidad van a compartir el mismo nicho. Ya lo más probable es que siempre hayan diferencias de nicho y que por lo tanto la coexistencia de esas especies, ya sea en el tiempo y en el espacio, ¿cierto?, pueda ser posible. ¿Ya? Ahora, también podemos pensar desde el punto de vista de un linaje, ¿no? Por ejemplo, un género que va a contener varias especies. Esas especies, incluso a pesar de que sean especies hermanas,
pueden tener distintos tipos de nichos, ¿ya? Lo que es bastante interesante para poder entender cómo se originan las especies, cuál fue el evento de especiación que hubo detrás. Y bueno, solo por mencionar algunos, parte del nicho de persistencia es lo que podemos incluir como, por ejemplo, las condiciones idóneas climáticas, ¿cierto? Barreras climáticas que pueden impedir que una especie se propague más allá de lo conocido, y la estabilidad climática. Ya son tres factores dentro del nicho de persistencia que son considerados bastante importantes. Nicho de regeneración hay varias, estos obviamente son solo ejemplos, ¿cierto? Ya las mencioné, la germinación y el establecimiento de plantas, y a nivel de polinización también es bastante importante, ya va a estar determinado, por ejemplo, con los visitantes florales que puede tener una determinada especie, ¿cierto? La fenología, ¿no? Y tal vez muy relevante para el tópico de esta clase es que, sin lugar a duda, en la medida que hay un cambio climático relevante, todos estos factores involucrados en el nicho de una especie, es decir, relevantes para la sobrevivencia en el tiempo de una especie, pueden ser condicionados y afectados en la medida que hay un cambio climático, ¿no? Y sobre todo un cambio climático que reduzca las precipitaciones, que aumente en ese sentido la aridez, y por lo tanto la tendencia puede ser hacia un ambiente más estresante, ¿no? Por lo tanto, es bastante importante ver cómo esta relación se puede estar dando para distintas especies, ¿no? Porque podemos encontrar una especie que en términos de su idoneidad climática, ¿cierto?, inferido por modelos de distribución o de ecológicos, no se ven afectados mayormente, ¿ya? Pero sí pueden verse afectados los polinizadores, y por lo tanto, en la práctica, la especie sí puede ver disminuido su polinización y por lo tanto la producción de semillas, y finalmente eso va a afectar cómo los individuos adultos son reemplazados en el tiempo. Esto es un poco para mostrarles, ¿cierto?, cómo el nicho marginal puede ser relevante. Aquí tenemos un gráfico, ¿ya?, en que tenemos el tiempo de A hacia más pasado, D hacia el más presente, y tenemos un parámetro poblacional, ya que en este caso es la tasa de crecimiento poblacional, y vemos cómo se ejemplifica, ¿cierto?, de manera conceptual, cómo podría operar la evolución del nicho, en este caso desde un nicho de la especie predominantemente mésico, es decir, más húmedo, y evolucionar de manera adaptativa, ¿cierto?, expandiéndose a un nicho, ampliando su nicho y cambiando su nicho hacia una tendencia más árida, ¿no? Y básicamente es el rol marginal en el uso de esta condición de aridez, ya que podría verse favorecida o más bien podría ser receptora, ¿cierto?, de eventos de selección natural, que aquellas mutaciones que confieran cierto beneficio para resistir la sequía, en este caso, van a verse favorecidos, y finalmente, en la medida que el tiempo pasa, aquellos individuos van a ser cada vez más dominantes en una población, dado que el clima cambió, y finalmente tener ventajas adaptativas para resistir la sequía va a ser un rasgo que va a ser dominante por sobre aquellos individuos que carecen de ese rasgo y que con el tiempo pueden morir, ¿no? Y van a tender a ser reemplazados. Esto también uno lo puede ver desde el punto de vista espacial, ¿ya? No sé si algunos conocen este artículo, no, ellos lo ocupan para explicar otra cosa, pero a mí me sirve en este caso para explicar también cómo un cambio de nicho, imaginémonos una montaña andina, ya puede ser un volcán, imaginémonos volcán Yuyayaco, una planta que evolucionó para vivir en la cima, y en la medida que transcurre el tiempo, la cima, pensemos una cima fría, con estas características extremas, una especie podría eventualmente colonizar ambientes menos fríos y desplazarse, además su rango de distribución, hacia altitudes menores, ¿no? Entonces,
una especie a lo largo del tiempo puede cambiar su nicho, ya probablemente de manera adaptativa, para colonizar otro tipo de ambientes menos severos, ¿no? Esto lo podemos ver desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista del nicho, ¿no? Propiamente tal, en que tenemos en este caso la probabilidad de presencia, ya que es un proxy de nicho, ¿cierto? Y la temperatura, ¿no? Claramente en este caso hay un cambio hacia poder ocupar temperaturas mayores, ¿ya? Entonces es bastante interesante porque hay una relación entre la distribución de una especie, o si ustedes quieren, la distribución potencial de una especie, y este concepto medio abstracto multivariado de nicho, ¿no? Y vemos que hay una relación clara entre el nicho y donde las especies pueden estar, porque de alguna manera el nicho va a estar dado por toda esta configuración climática que determina que una especie pueda sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, no todas las especies evolucionan su nicho, ¿ya? Aquí voy a introducir este concepto que es el conservatismo filogenético de nicho, que es más bien lo contrario, es la tendencia de que especies pueden mantener un nicho incluso ocurriendo eventos de especiación, ¿ya? Entonces tenemos acá una filogenia, ¿ya? No sé si están todos familiarizados con la idea de una filogenia, pero es el árbol de la vida para un género hipotético que vamos a tener de 1 a 6 especies. Aquí tenemos un ancestro en común de esas 6 especies y va a vivir en un determinado ambiente, ¿ya? Y ese ambiente finalmente va a ser el mismo que las especies derivadas de ese ancestro van a ocupar, ¿no? De la 1 a la 4, el mismo tipo de ambiente, que en este caso vamos a llamar recurso o ambiente 1. Sin embargo, algunas especies dentro de este linaje o clado fueron capaces de colonizar otro ambiente, ¿no? Entonces vamos a tener que aquí hubo un evento de evolución de nicho y que por parte de este ancestro de las 5 y las 6, y que las 5 y las 6 finalmente heredaron. Entonces, dentro de un género, imaginémoslo así, van a haber especies que van a conservar su nicho y otras que van a evolucionar su nicho, ¿ya? Y eso puede ser por varias razones. Pero es interesante saber que no todas las especies pueden responder igual en términos de cambio de nicho, ¿no? Y bueno, como los Andes y en general las montañas pueden ser finalmente experimentos naturales para poder entender esta relación de nicho ecológico en función de cambios climáticos, cambios ambientales, ¿no? En que básicamente constituye una montaña, va a constituir un evento mayor, ¿cierto?, en el paisaje, en que las especies pueden ordenarse según bandas altitudinales, ¿cierto?, las distintas comunidades en relación a ciertos requerimientos de nicho, finalmente. Y para poder estudiarlo esto en general y en detalle, ojalá poder tener información de cómo se relacionan las especies evolutivamente, puede ser esto a través de una filogenia molecular, ¿ya? Cómo se organizan estas bandas altitudinales, en que van a haber distintos pisos, por ejemplo, de vegetación, pero también es muy importante cómo la montaña finalmente incide en las variables climáticas propiamente tal de la montaña in situ, o incluso pueden afectar y afectan, ¿cierto? Una gran montaña va a afectar todo el ambiente que va a rodear o va a estar próximo a la montaña, lo va a afectar de manera severa. Vamos a ver un ejemplo súper concreto de eso. Y bueno, y en el caso de grandes cadenas montañosas como los Andes o los Himalayas, ¿cierto? Incluso van a incidir sobre el clima global. Entonces tenemos una manera en que las especies se van a relacionar con un cambio climático. Ya esto es bastante homólogo, ¿cierto?, de lo que presentaste tú, Julio. A veces yo lo nombro un poco distinto, pero son los mismos tipos de respuestas. Entonces, por eso yo lo encuentro bastante fantástico y complementario respecto a lo que tú mostraste. Entonces, obviamente, cambia el clima, va a afectar la comunidad de especies, y una especie puede responder de distintas maneras, ¿no? Extinguiéndose, ¿ya?, o aumentando su riesgo de extinción,
Este tipo de extinción puede ser local o global, dependiendo sobre todo de la magnitud del cambio climático, si va a afectar a todo el rango de distribución de una especie, ¿ya? Y obviamente van a haber factores de vulnerabilidad de una especie. Por ejemplo, especies con rango de distribución muy acotados van a ser mucho más vulnerables al cambio climático. Esto que yo denominé persistencia, ¿ya? Que de alguna manera es un poquito más amplio de lo que planteaba Julio, ¿ya? Porque, bueno, en realidad refugio no es una respuesta per se de las especies, sino que es un factor extrínseco a una especie, pero que finalmente puede llevar a que una especie sobreviva, ¿ya? Entonces, bueno, en persistencia también está la plasticidad. Ahí vimos unos ejemplos, ¿cierto? Julio contó que es muy, muy difícil de estudiar, efectivamente, y puede que uno de los factores más, entre comillas, sencillos de estudiar es la fenología de las especies, puesto que me refiero, por ejemplo, a la floración o la etapa, el momento de cuando una especie florece, ¿cierto? Una planta, ¿no? Las plantas a veces tienen ciertas ventajas por sobre los animales porque uno los puede someter a experimentos bastante fuertes, como ponerlos dentro de una cámara y cambiarles la temperatura y se pueden morir, ¿no? En ese sentido podría tener menos cuestionamientos éticos a veces que sí tienen los animales, que tienden como a sufrir y sentir dolor. Las plantas además tienen la facilidad de que uno puede hacer trasplantes recíprocos, jardines comunes y en fondo someterlas a tratamientos experimentales que pueden ser a veces más severos que los animales. La dispersión, ¿cierto? También es un factor relacionado con el cambio climático, puesto que las especies pueden escapar, ¿cierto? De un ambiente nuevo, severo, que no está dentro de su clima idóneo, o pueden llegar, o imagínense, el cambio climático opera y llegan nuevas especies, ¿ya? Esto es algo muy común con las especies invasoras, en que el clima nuevo y estos ecosistemas nuevos finalmente se van a estar, entre comillas, enriqueciendo de nuevas especies invasoras. Las especies también pueden seguir el clima idóneo, ¿ya? Algo muy claro es esta relación con los modelos de distribución de especies, y obviamente también esa capacidad va a depender de qué tan fácil o qué rasgos van a tener las especies para moverse, ¿no? Un ave va a poder moverse mucho más que una planta que es sésil, por ejemplo, pero las plantas también se las arreglan para poder moverse, tal vez mucho más allá de lo que cualquier persona pueda pensarlo, puesto que poseen estas semillas que muchas especies van a tener frutos carnosos que van a ser atractivos para las aves, y las semillas son básicamente naves que le permiten a los individuos moverse kilómetros, incluso miles de kilómetros en algunos casos, ¿no? Entonces imagínense naves que permiten a las especies de plantas muchas veces explorar zonas más allá de su rango de distribución tradicional. Entonces es muy importante también, creo yo, tener claro que estas respuestas que acabo de mencionar tienen que ver con el conservatismo o conservadurismo, como ustedes quieran llamarle, porque no hay una definición, una traducción tan claro respecto al inglés, que es niche conservatism. Todas estas respuestas están más que nada relacionadas con el conservatismo, ¿no? Extinción es básicamente no ser capaz de tener una respuesta plástica para sobrevivir o de dispersarse, ¿cierto? La plasticidad o la existencia de refugios tampoco implica evolución del nicho, y la dispersión tampoco. Y está la otra respuesta, que es la más compleja, que es la evolución del nicho climático, ¿no? En fondo, aquellas especies ya que van a tener una capacidad de poder evolucionar de manera adaptativa al nuevo cambio climático que se instala en un área geográfica. Partamos un poco con la extinción. Bueno, lamentablemente, me imagino que esto ha sido algo transversal en muchas de las presentaciones, y Julio también lo mencionó. Muchas de las cosas que yo voy a mencionar no están estudiadas explícitamente para la relación biodiversidad-Andes, ¿ya?
sino que son respuestas generales de la biodiversidad bajo cambio climático, ¿ya? Pero también hay que tener claro que el cambio climático no opera aislado a otros factores antropogénicos, ¿no? Entonces el cambio climático opera de manera sincrónica con la urbanización, con la destrucción del hábitat, con el tráfico de especies, pero ¿qué es lo que finalmente se está encontrando de manera bastante masiva y triste? Es que, por ejemplo, este es un estudio de John Wins, publicado ya hace algunos años, en que plantea un modelo bastante sencillo. Cada uno de estos puntos azules es una población local y en su conjunto van a determinar el rango de distribución de una especie, ¿ya? Esto está pensado en el hemisferio norte, ¿ya? Entonces, ocurre un cambio climático, ya en el hemisferio norte es el inverso, en que el sector latitudinal más nortino va a sufrir frío, mientras que el sureño en este caso se va a calentar. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Que aquellas poblaciones que están fuera, en el fondo, del rango configurado por el nicho, se extinguen, ¿ya? Porque están en un ambiente nuevo y, por ejemplo, en este caso, más cálido de la que fisiológicamente una especie puede soportar. Y lamentablemente lo que encontró este investigador es que esto, mediante una revisión de la literatura en que se publicaron una gran cantidad de extinciones locales, y lo que él encuentra es que básicamente las extinciones locales ya es algo masivo, ocurre prácticamente en todo el árbol de la vida, aquí ya resumido para plantas y animales, ¿cierto? Y en que tenemos cientos de casos, por ejemplo, en las plantas de extinciones locales. Entonces cabe preguntarse, ¿qué pasaría si ahora uno hiciera este estudio desde el punto de vista explícito de la relación cambio climático Andes, ¿no? Probablemente muchos de ustedes ya conocen algunos ejemplos que nos podrían dar, porque estoy seguro que también sería algo bastante masivo. Por ejemplo, aquí, esto solo para mencionar un artículo que encontré ayer. Este se hace un estudio paleoecológico de la megafauna en los Andes, ya específicamente en un lago llamado Pacucha en Perú, y es solo para mostrar que en este caso no tendríamos, al menos de manera evidente, el efecto humano, en que esta megafauna se habría extinto por cambio climático, ¿no? Entonces aquí tenemos un eje de tiempo hacia el pasado, como 24.000 años, lo más antiguo, y me interesa básicamente este columna de acá, en que tenemos un hongo, ¿cierto?, que se fue acumulando en los estratos sedimentarios, y básicamente lo que encuentran, esto es un hongo asociado al estiércol de la megafauna herbívora. Entonces es una manera de poder saber qué tan abundante era esta megafauna en el pasado, y finalmente encontró que hubo 2 eventos de extinciones, incluso uno mucho antes de que existieran humanos, o al menos de lo que se cree en esta zona, y finalmente un segundo evento que habría llevado prácticamente a la extinción casi total, ¿cierto?, de la megafauna andina herbívora en esta zona. Entonces también otra posibilidad, ya que no es la extinción, es la persistencia, ¿no? Entonces aquí voy a mencionar algo, voy a pasar rápido por esto para no atrasarme mucho, porque me quedan algunas diapositivas todavía, pero básicamente es decir que, bueno, este es un artículo publicado por Armijo y colaboradores del 2015, tenemos nuevamente un eje de tiempo, ya esto es básicamente para mostrar la orogénesis andina, ¿cierto?, altitud de los Andes, y variables climáticas, ya temperatura en este caso, y también aquí está el eje de tiempo. Básicamente, en la medida que el paso de Drake, ¿cierto?, que es finalmente lo que permite
la corriente circumpolar antártica, ¿cierto? Suceda, ya porque se abre ese paso entre el sur del continente sudamericano y la península antártica, junto con la orogénesis andina, ya estaría relacionado fuertemente, sobre todo lo que les quiero mostrar, bueno, con cambios climáticos globales en general, ¿cierto? Un enfriamiento, pero sobre todo, lo que quiero resaltar nuevamente es el aumento de la aridez en el desierto de Atacama, ¿no? ¿Y cómo se entiende esto? Básicamente, bueno, se levanta esta zona de los Andes, que es la zona más ancha y alta, y esto podría tener consecuencias, ¿no? Sobre el clima que, insisto, no solo los Andes va a verse afectado en sí por el cambio climático en la medida que existe la orogénesis, ¿cierto? Que se levanta el cordón montañoso, sino que también todo el espacio que va a rodear la cordillera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el desierto de Atacama? ¿Por qué es tan seco, no? Básicamente porque existe un anticiclón. Esto lo voy a sobresimplificar, ¿cierto? Porque probablemente ya han visto algo de esto, que impide las lluvias del oeste, ya que son vientos cargados de humedad, y que se van a depositar, en el mejor de los casos, cuando llueve, por ejemplo, cuando hay fenómeno del Niño, sobre todo lo que es la cordillera de la costa, que denominamos acá en Chile, que es básicamente una cordillera que está relacionada también con la orogénesis andina, puesto que es básicamente toda la placa continental que se va a plegar, ¿no? Se pliega, se genera una cordillera a la costa, también se va a generar el levantamiento andino. Entonces, gran parte de este viento húmedo va a ser depositado, sobre todo en la parte centro y sur de Chile, en los Andes, perdón, en la cordillera de la costa, y en la medida que nos vamos más hacia el norte y nos adentramos en el desierto, van a ser eventos de precipitación muy esporádicos y que incluso pueden pasar varios años que no llueva en la costa, pero va a haber un efecto, eso sí, de neblina costera llamada camanchaca, que es bastante fuerte, ¿no? Y esa neblina puede ser bastante importante. ¿Y qué pasa al otro lado de los Andes, cierto? La vertiente oriental, en que va a haber una gran precipitación de agua, ya básicamente derivado de estos monzones amazónicos, ríos voladores, en que va a haber una depositación muy fuerte de la cantidad de agua, pero que finalmente no va a cruzar al otro lado de la cordillera. Recordemos que esta es la porción más alta y ancha de la cordillera, por lo tanto su efecto de lluvia es muy severo. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, tenemos un nuevo clima. Surge por levantamiento andino un clima muy severo y que ciertamente va a afectar a la biodiversidad local, en este caso de Atacama, que es como lo que quiero resaltarles, ¿no? Sin embargo, hay eventos o circunstancias geográficas que permiten la persistencia, y esta podría estar dado, y está dado por, en este caso, los oasis de neblina, que es algo increíble, que ocurre desde el norte de Perú, ¿cierto?, hasta el centro norte de Chile, en que varios puntos de la costa van a tener muchos eventos de neblina en el año, muy cerrados, y esa neblina va a generar un microambiente para que las especies puedan vivir, incluso en ausencia de precipitaciones durante mucho tiempo. Y eso, entonces, se van a generar comunidades específicas para este cinturón de neblina, ¿ya? Entonces, que van a ser capaces de persistir en estas zonas, a pesar de lo que ya les mencioné, de que se levantó la cordillera, de que se generó un hiperdesierto en que muchas veces no llueve durante muchos años, incluso pueden ser varias décadas o cientos de años. Entonces, aquí podemos ver una fotografía de cómo se ve un día despejado versus un día con neblina, ¿no? Y como pueden ver, es algo bastante denso y concentrado. Y esto finalmente genera que en muchas zonas de estos oasis de neblina puedan persistir especies bastante increíbles, como por ejemplo esta tilancia, ¿cierto? Estos claveles del aire que también le llaman,
que es endémica de un punto en Paposo, que es parte de un oasis de neblina. Y lo interesante de esto es que es la especie más cercana a esta tilancia, la que sería su especie hermana, es una tilancia que vive en la selva tropical, ¿ya? En un ambiente totalmente distinto a lo que es el desierto de Atacama, sino que en realidad tiene una gran cantidad de precipitaciones. Entonces, esto es un ejemplo de lo que sería persistencia, de acuerdo por ejemplo, lo que mencionan los especialistas que estudiaron esta planta, en cuanto es probable que incluso su origen filogenético podría estar explicado por antes incluso de este levantamiento andino, cuando esta parte de Atacama era mucho más húmeda, ¿no? Entonces, circunstancias geográficas de hábitat o incluso de microhábitat podrían permitir la persistencia incluso en ausencia de adaptación, en ausencia de plasticidad. Y estos refugios climáticos, esto lo van a presentar más adelante, solo para mencionarlo muy rápidamente, pueden ser muy importantes, ¿no? Y incluso yo creo que deberían estudiarse de manera bien masiva, con muchas especies, para finalmente encontrar zonas geográficas en común que podrían actuar como refugios al cambio climático que hoy estamos viviendo, ¿ya? Siempre es importante pensar en la historia, puesto que la historia se va a repetir en el futuro, ya no solo desde el punto de vista cultural y del ser humano, sino que también eventos pasados ecológicos también pueden y seguramente van a ocurrir en el futuro, y por lo tanto zonas refugios del pasado pueden también ser zonas refugios del futuro, ¿ya? Entonces es muy importante estudiarlo. Dispersión. Hay muchos estudios que sugieren esto, que es más fácil moverse que evolucionar, a menos que no lo sea. Ya es una frase bastante interesante, media enredada, pero que finalmente lo que quiere decir que en términos evolutivos, este es un trabajo de Michael Donoghue, que hace una revisión bastante extensa desde el punto de vista de recopilando de los cambios de distribución de linajes de plantas, asociado a mega cambios climáticos en el pasado, y finalmente lo que él encontró como, como bastante robusto es que finalmente las plantas no van a evolucionar mucho sus climas, sus nichos climáticos para ser más precisos, salvo que no puedan moverse, ¿no? Y pueden no moverse porque no hay más área idónea para moverse o porque estén limitados en su capacidad intrínseca de moverse. Aquí tenemos un ejemplo de cambio de distribución, ¿cierto? Este es el volcán Chimborazo en Ecuador, ¿cierto? Un clásico ejemplo de esta figura que hizo Alexander von Humboldt, en que clasificó y graficó los distintos estratos de comunidades de plantas en un eje altitudinal. Y lo interesante es que ya más de 100 años después, ¿cierto? Se evidencia un cambio en la distribución de varias especies, por lo tanto, de cómo cambiaron las comunidades de plantas de manera altitudinal. Entonces aquí tenemos un eje de elevación, tenemos distintos tipos de plantas, y aquí tenemos un porcentaje de abundancia, y lo que está nachurado es lo que describió Humboldt, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos el glaciar histórico, el límite, ya que obviamente hoy en día está retraído y mucho más en la parte alta del volcán, y las comunidades cómo fueron cambiando, ya sobre todo en que tenemos muy fuertemente que Gentianes, que es un tipo de comunidad, se desplazó fuertemente hacia los sectores más altoandinos. ¿Ya? Y aquí está la figura que se hizo relacionado. Básicamente lo muestro. Básicamente es lo mismo, donde se muestra un cambio en los rangos de distribución de las comunidades de manera altitudinal, ¿cierto? Yéndose cada vez más hacia arriba, y también aumentando la agricultura intensiva. Y ya para ir terminando, la dimensión, las especies pueden evolucionar, cuáles son ciertos límites a eso. Esto también se va a presentar más adelante, pero básicamente quiero indicarles que esto es un ejemplo
de que las especies pueden evolucionar, ¿no? Pero pueden también tener lo que se denomina un desfase temporal para finalmente lograr adquirir ciertas adaptaciones que le van a poder colonizar nuevos ambientes extremos, ¿no? Y cuando el ambiente es muy extremo, por ejemplo, en el desierto hiperárido de Atacama, mostramos que pueden pasar varios millones de años para que una especie finalmente pueda colonizar y generar las adaptaciones para vivir en un ambiente tan severo como el origen de un desierto hiperárido, ¿ya? Ahora hay que pensar que para la escala, ¿cierto? Probablemente, esto fue una escala de millones de años, y lamentablemente esto es un trabajo de Quinteros y Wins del 2013 que compara cuáles son las tasas de cambio climático proyectadas, ya en este caso de temperatura, y estas cómo ha sido la tasa de cambio del nicho climático en el tiempo, ¿ya? Y lamentablemente lo que ellos encuentran que la tasa de cambio climático es mucho más veloz de al menos la evidencia histórica de adaptación del nicho climático, ¿no? Y de hecho lo supera esto varias miles de veces, ¿ya? Entonces, al menos esto es un mal pronóstico respecto a la capacidad adaptativa de muchas especies para poder adaptarse a este nuevo clima, ¿ya? Esto tenemos para la temperatura, ¿ya? Pero también va a ocurrir para la tasa de cambio de precipitaciones. Ahora bien, las especies tienen muchas características, ¿no? Y estas características llamadas rasgos o caracteres es bien interesante porque pueden interactuar de manera que antes era bastante poco sospechada, ¿no? En que, por ejemplo, nuevamente nos vamos a esta dimensión histórica y tenemos que un eje millones de años hacia el pasado, ¿ya? Y tenemos un eje mezclado que es, bueno, básicamente la temperatura, ¿cierto? Que va disminuyendo y van aumentando. Cuando disminuyó mucho la temperatura en el Mioceno, aumentó mucho la sequía y se expandieron los desiertos en el mundo. Y este estudio vio grupos que son conocidos y son icónicos de los desiertos, como las cactáceas, como las plantas piedra, que son plantas africanas, ¿no? Ágaves también, y los C4, que es un tipo de fotosíntesis que habría surgido de manera adaptativa para resistir la sequía. Lo interesante es que todos estos grupos, excepto los ágaves, ya existían antes de la expansión de los desiertos, ¿ya? Y entonces son grupos que tenían ya las adaptaciones, pero que una vez que los desiertos se expanden en el planeta, estas adaptaciones previas, que las vamos a llamar, fueron muy útiles y resultaron ser innovaciones claves, pero que ya eran predecesoras del desierto, pero esta coincidencia finalmente les contribuyó para volverse muy prolíferas en términos de su diversificación, ¿no? Estos son grupos muy diversos, con muchas especies, y que es muy interesante porque siempre tendemos a pensar que la respuesta evolutiva va a ser generar innovaciones, pero puede que incluso innovaciones que hayan ocurrido antes en el pasado resulten ser beneficiosas por una confluencia de este rasgo particular, que es, por ejemplo, rasgos que generan resistencia a la sequía, con la expansión de la sequía en el planeta. Entonces, esto no sabemos bien cómo va a operar en la escala actual de cambio climático, ¿ya? Y ya sabemos que las tasas evolutivas pueden ser no tan rápidas, entonces esto podría ser bastante importante. Y hay otro antecedente, ¿no? Que existe esto que se denomina rescate evolutivo, en que podemos tener una situación hostil, climática, por ejemplo, u otra, pero lo voy a ejemplificar en cuanto a clima, y la especie ve disminuida su rango, su dinámica demográfica, y puede surgir una adaptación, ¿cierto?, genética que le va a permitir vivir bajo esas condiciones y proliferar en términos demográficos. ¿A qué me refiero exactamente? Algo así, ¿no? Entonces, tenemos la dinámica poblacional, ¿ya? Pensemos en tamaño poblacional. Hay un factor estresante
pensemos ahora, cambio climático, el ambiente se volvió más árido, ya no llueve tanto como llovía hace 80 años en el pasado, la población decae severamente en su tamaño poblacional, estamos en un umbral de tamaños poblacionales muy bajos, por lo tanto están sometidos a las fuerzas aleatorias que la pueden llevar a la extinción, pero si la especie es suficientemente afortunada, puede llevar al surgimiento de alguna mutación que sea beneficiosa, y esa mutación va a generar adaptación a un clima nuevo, por ejemplo, ¿no? Y la población, ¿cierto?, por lo tanto va a volver a tener dinámicas positivas y crecer en su número, y esto paralelo, ¿cierto?, a cómo se vuelve a un alelo, ¿cierto?, que tiene ventajas adaptativas, que también va a aumentar en términos de el porcentaje de los individuos de una población que lo tiene, ¿no? Y esto se denomina rescate evolutivo. Y esto es algo bien interesante, se conoce bastante, por ejemplo, en términos de mecanismos de resistencia de bacterias a los antibióticos, de cómo los mosquitos finalmente responden también a los insecticidas, ¿ya? Que son, imagínense, son eventos extremadamente severos para una población, pero no sabemos bien cómo podría ocurrir rescates evolutivos en el contexto del cambio climático. Y eso yo creo que es lo que está empezando a estudiarse. Lamentablemente ahora todavía la evidencia es bastante escasa y difícil de separar una respuesta propiamente tal adaptativa versus una respuesta plástica. Y ya tenemos algunas características que se verían parte de este rescate evolutivo, ¿no? Entonces aquí tenemos esta revisión en que fenologías de animales cambian sus dinámicas, tamaños del cuerpo, fisiología también, que pueden tener una respuesta adaptativa favorable. En el caso de las plantas, bueno, estos dos papers lamentablemente no tienen figuras muy atractivas, entonces no puse gráficos, ya, pero son dos revisiones. La primera concentrada en animales, está en plantas, de Franks, y básicamente muestra que dentro de 38 estudios relacionados con esto, con el rescate evolutivo, habría una respuesta o plástica o evolutiva de 26 de los 38 estudios, ¿ya? Lo que es bastante alentador, ¿no? Pero todavía yo diría que es bastante gris, oscuro, no teníamos mucha claridad de esto, y estos serían los primeros indicios de que podría haber un rescate evolutivo respecto al cambio climático, pero lamentablemente incluso este también artículo dice que estos rescates evolutivos serían a tasas que son mucho más lentas de la tasa del cambio climático. Y creo que esta con la próxima son mis últimas diapositivas, para en el fondo volver a mencionar que el cambio climático no opera de manera aislada a otros cambios ambientales propios del antropoceno, en que hay una extensión amplia y sistemática del cambio del uso del suelo, ¿cierto? Urbanización, etcétera. Y entonces se abre todo un espacio interesante en que estas variables antropogénicas pueden interactuar entre sí y generar también cambios evolutivos en las especies, ¿ya? Es bien interesante porque se piensa que podrían estar surgiendo muchas especies nuevas en relación al antropoceno, ¿ya? Pero ¿qué sabemos, por ejemplo, de cuántas especies nuevas podrían estar surgiendo producto del cambio climático en los Andes? Básicamente nada, al menos de lo que yo sepa. Y ahora ustedes, bueno, Inglaterra es un lugar donde han ocurrido muchas especies nuevas, ya básicamente por el contacto nuevo que poseen plantas que antes no tenían contacto y pueden generar híbridos que pueden ser estériles o pueden generar reproducción, bueno, estériles y tener reproducción clonal, o incluso podrían tener fertilidad sexual, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos cambios del antropoceno pueden inducir cambios fenológicos, por ejemplo, que dos especies que tenían fenologías distintas ahora se solapen,
en su fenología, pero también en su distribución, y esos contactos nuevos son escenarios evolutivos para el surgimiento de especies nuevas, pero también de rasgos nuevos. Y bueno, puede ocurrir especiación ecológica, porque estos distintos ambientes antropogénicos pueden generar selección de distintos rasgos. En plantas es muy importante la especiación de autopoliploides, en que aumentan los números cromosómicos y eso automáticamente genera aislamiento reproductivo, que se canalicen y se fijen ciertas mutaciones que no necesariamente son adaptativas, pueden ser neutrales, ya bajo distintos ambientes, e incluso la especiación mediada por plasticidad también podría estar ocurriendo bajo estos nuevos escenarios de paisajes complejos, nuevos ecosistemas, básicamente modificados por el ser humano. Eso era mi presentación. No sé si tendrán preguntas, me imagino que sí. Dejo abierta la palabra. Excelente, Pablo. ¿Quieren empezar con las preguntas? ¿Alguien? Yo tengo una consulta. Dígame, Carla. Por ejemplo, ahora, como relacionando la charla anterior de Julio y la tuya, ¿será muy complejo modelar nichos, pero de especies que sean dependientes de interacciones? Por ejemplo, una Fabacia y un Rhizobium. ¿No? O sea, tiene digamos, una capa de complejidad mayor, ¿no? Ya no basta, en ese caso, con modelar en relación al clima, pero es posible, ¿no? Es posible de más de una manera. Por ejemplo, se puede modelar de manera independiente, que sea una Fabacia con su Rhizobium, y ver los solapamientos que pueden tener, ¿ya? Pero también uno puede utilizar como una variable predictora, tal como uno lo ocupa con precipitaciones. Uno podría generar una capa de distribución de presencia del Rhizobium y que sea un factor adicional predictivo en el rango de distribución, ¿no? Entonces, en ese caso, no solo voy a tener precipitación, temperatura, sino que además voy a incluir esta variable biológica que puede ser la presencia de Rhizobium en el espacio. Entonces, efectivamente eso se puede hacer, ¿no? Ahora, uno siempre que hace eso y va aumentando las complejidades, va aumentando también, uno podría vulnerar ciertos requisitos del modelo en el sentido de que no necesariamente para que estén dos especies en el espacio o predichas en el espacio van a interactuar, ¿no? Porque en el fondo es más fácil predecir la distribución de una especie que predecir la interacción entre dos especies. Entonces, como antes se mencionó, y hubo una pregunta muy buena para saber si un modelo está finalmente prediciendo de buena manera que una especie pueda estar en un lugar, en este caso tendrías que validarlo doblemente, porque no basta con que esté la especie, sino que además que esté ocurriendo la interacción, ¿no? Entonces son supuestos que tienen los modelos y que en la medida que uno va aumentando la complejidad de los modelos, a veces los supuestos se ven violados o al menos debilitados. Entonces se puede, pero ojo, porque a mayor complejidad, mayor dificultad a veces de interpretar o de validar finalmente el modelo. Se hace con las enfermedades también. Julio seguramente tendría mucho que comentar, ¿no? Porque las enfermedades y el COVID, de hecho hubo un debate y una polémica entre ecólogos y epidemiólogos, en que muchos ecólogos decían, basta con, qué sé yo, modelar la distribución potencial del COVID utilizando las precipitaciones y la temperatura, y se generan mapas efectivamente,
pero los epidemiólogos dicen que hay que incluir otras variables que son igual o más relevantes que eso, como por ejemplo la movilidad, densidad humana, medidas que se puedan implementar en contra del contagio. Entonces ahí nuevamente, ¿no? Estamos usando un modelo simple para explicar eventos o procesos más complejos, y que finalmente yo diría que eso se puede hacer, pero hay que tener mucho más cuidado con la violabilidad de los supuestos. Súper. Gracias. De nada. Entonces yo creo que me parece que hay muchas más preguntas. Yo puedo aprovechar y hacer una pregunta. Escuchando las dos charlas, me surgía la duda si las plantas nos pueden dar nos pueden dar como una idea, quizás es una pregunta para los dos, digamos, si las plantas nos pueden dar una idea de lo que podrían ser la plasticidad de la respuesta en los animales, digamos, si nos pueden dar como una pista de la ventana, digamos, o si les parece que que las plantas tienen, digamos, una respuesta plástica que es muy distinta, digamos, digamos, una respuesta plástica que es muy distinta a la que pueden llegar a tener los animales, digamos. Yo creo que ambos grupos biológicos pueden tener plasticidad, incluso más allá de lo que podamos sospechar, en su norma de reacción, ¿cierto? Que es lo que denominamos como el rango posible de la respuesta plástica. Y las plantas en general son bastante plásticas, ¿ya? Eventualmente los animales pueden que estén más restringidos en su cambio, por ejemplo, de sus cuerpos, ¿no? La planta, una misma planta de una misma especie con genomas prácticamente idénticos, pueden ser de 2 metros o de algunos pocos centímetros, solo cambiando el ambiente, ¿ya? No creo que por lo menos los vertebrados puedan tener esa capacidad, pero yo creo que la interacción comunitaria es como por decirlo algo, metaplástico, puede ser bastante interesante, porque efectivamente las plantas, al tener un amplio rango de normas de reacción, podría contribuir de alguna manera a cobijar, a dar alimento y finalmente actuar como una suerte como de ingeniero ecosistémico que un animal podría aprovechar sin necesariamente tener la necesidad de tener una respuesta en un rango, en su norma de reacción tan amplia como si lo podría tener la planta. No sé cuál será la opinión de Julio. Sí, aunque no soy, digamos, muy especialista en el tema, pero creo que lo que señala Pablo va a la par con el hecho que a lo mejor nosotros pensamos que los animales van a tener tendencias a moverse o a responder mejor en cuanto a movimiento, como dice Pablo, porque creemos que las plantas se mueven menos en general. Y sin embargo, yo estoy de acuerdo con Pablo que probablemente las plantas tienen a lo mejor una capacidad fenotípica de plasticidad fenotípica más grande y más conocida también, y más fácil de testear a lo mejor, y por eso, por ese lado, como dice Pedro, sí nos pueden dar algunas indicaciones porque las cultivamos en diferentes espacios, porque están presentes en espacios que son a lo mejor más fácil estudiarlas, en el sentido, como decía yo al principio, que por lo menos esta revisión que se hacía de los mamíferos daba cuenta de que para ver la plasticidad, por lo menos que se ve, como dice Pablo, que no necesariamente toda la que tiene una especie, pero la que se ve, uno puede comparar especies generalistas que están en varios lugares, y entonces ahí vamos a ver hasta dónde va el rango de esa especie, y en el caso de los murciélagos, los primates, no sé, vamos a decir que el murciélago matófago debe ser bastante plástico porque va desde México hasta Chile, y por lo tanto una amplia distribución, uno imagina que tiene una cierta plasticidad en cuanto a la época de reproducción, etc. Pero, como dice Pablo, yo creo que por ahí apuntan varios de mis colegas del tema, es que no sabemos le imponemos a lo mejor límite a las poblaciones, y a las especies que se los imponemos por su rango de distribución,
y que no necesariamente son hasta dónde pueden ir esas especies. Y hay algunos ejemplos de eso que no tienen que ver con el cambio climático, pero vemos, por ejemplo, la especie de primates, animales que uno no se espera necesariamente que a lo mejor tengan tanta plasticidad por la especificidad de sus nichos, que son, lo vemos, por ejemplo, con varios primates en Brasil, animales que están muy restringidos en una zona, en el norte de Brasil, que están casi extintos, y uno se lo lleva a otras regiones de Brasil al sur, donde hace más frío. Hay una especie en particular de un primate, el cara dorada, el tití de cara dorada, que es invasora en el sur, siendo que está en peligro en el norte, y que se le ha restringido muchísimo su área de distribución en el norte, y que prácticamente está en un ecosistema mata atlántica muy, muy particular, y si bien por alguna razón que desconocen los ecólogos y los primatólogos, se tuvo una adaptación tan buena a un ecosistema que lo hizo invasor. Generalmente uno tiene especies invasoras en su rango de distribución normal, que son invasoras en otros lados, o sea, especies generalistas, hay varios primates así, que son urbanos y que se adaptan bien al urbano, pero uno no espera que especies raras, uno no espera que primates como ateles, que son muy específicos en una zona que hay muy pocos, al llevarlo a otra zona, se les favorezca tanto su distribución. Y creo que eso es en eso nos están sorprendiendo los animales con estos ejemplos. Voy a parar ahí a lo mejor, Pedro, porque es consciente del tiempo y que nos queda una hora. Pablo, no sé si te parece que pasemos ya y dejemos algunas preguntas si le deben quedar a lo mejor a los estudiantes con respecto a las charlas, a las dos presentaciones que tenemos. Quizás podamos hacer un pequeño intervalo de 5 o 10 minutos. En general, todos, digamos, ¿no? lo agradecen y después nos reencontramos, si les parece, en 5 o 10 minutos. Vamos a buscar un café, Perfecto. un mate, un té. Y volvemos. Sí. Bueno, excelente. Ya nos vemos entonces. Nos vemos. Voy a aprovechar mientras tanto de dejar como host, no sé si ya están las personas que van a presentar ahora, que son Sandy